Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. ¿Cómo están? Bendecidos. Qué Muy bien, bueno, qué gracias a bueno. Dios. ¿Comenzamos? Sí, 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 amén. ya listos. Ujú. Adelante, bien. Bien, hermanos, pues vamos a ver un tema un poquito, este, un poquito complicado, pero a la vez bien interesante. Así es que cualquier cosa que no entiendan, les voy a pedir que me ayuden preguntando para, no dar por asentado que se está entendiendo todo, ¿sí? Y igual pues vamos a participar para hacer más rico todo esto, ¿sí? Bien, vamos a hablar lo que es el canon bíblico. Sí saben más o menos de lo que es el canon bíblico, ¿sí? El canon bíblico, bueno, eh, si la Biblia como tal hubiera sido escrita por mexicanos, fíjense bien la pregunta, hubiera sido escrita por mexicanos, ¿qué usos y costumbres eh, vieran en la Biblia mexicana, por decir así? Podemos entender ahorita que usos y costumbres en el pueblo judío, pues encontramos muchos. Uno de ellos puede ser, a ver, ¿me pueden dar un ejemplo? Usos, costumbres del pueblo judío, pues a lo mejor lavar los pies cuando llegaban iban a entrar a la casa, ¿verdad? Era común. ¿Por qué? Pues porque eran puro polvo, pura tierra, y cuando entraban a las casas, pues les ofrecían siempre lavarse los pies, ¿verdad? Esa era una costumbre. ¿Qué otras costumbres eh, pueden distinguir del pueblo de Israel? No, Lo que no usted, entrarían aquí todas las tradiciones que tenían, ¿cómo? las fiestas y todo eso aquí entrarían o no. Pues ya fueron instituidas, ¿verdad? Por el Señor, pero este, cuando hace Jesús el milagro de la conversión del agua en vino, ¿qué es lo que dice ahí Jesús? Dice, primero en una fiesta hacen esto. ¿Qué es lo que hacen? Dar el vino, bueno, dan el vino nuevo y ya cuando la gente está ebria daban el vino corrientito para que no sintieran la diferencia. Eh, sí, o sea, eran costumbres de allá, ¿sí? Entonces, podemos así empezar a meditar en lo que hemos leído de la palabra y podemos encontrar usos y costumbres de ese pueblo. Si la Biblia aquí, se hubiera escrito aquí en México, y propiamente podamos llamarle a Torreón como, como Jerusalén, aquí en Torreón, ¿qué usos y costumbres tendríamos aquí, por ejemplo? Pues ¿saben qué? Pues se me ocurre así de entrada, hablando de comida, pues eh, un pan que es muy común aquí, el pan francés. Es un pan que nada más se encuentra aquí en estas dos ciudades, Torreón y Gómez, y no la puedes encontrar en Saltillo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de que Jesús comió pan francés, o sea, estamos dando a entender que esa costumbre o ese uso de comer aún alimentos con pan francés, pues eran muy, muy de uso aquí en la comarca lagunera. ¿Sí me explico? Sí. ¿A qué voy, a qué voy con todo esto? A que ignoramos muchas cosas, muchos usos y costumbres que, que el pueblo judío tenía como tal, y a veces pensamos que la Biblia llegó nada más así de buenas a primeras. Vimos cómo grandes personas dieron su vida por traficar con las Biblias en España, en Alemania, en muchos lugares, dieron sus vidas y tenemos este libro. Pero, pero ¿por qué 66 libros? ¿Por qué 39 de uno y 27 de otro? ¿Que no hay más?
no hubo más. ¿Sí me explico? O sea, es estar meditando y abrir nuestra mente para pensar en todas esas cuestiones, ¿verdad? Pero vemos y nos topamos con muchas cosas que tal vez no vienen o no hemos alcanzado a comprender de usos y costumbres que tenía el pueblo de Israel, ¿sí? De aquí es donde se viene lo del tema del canon bíblico. El canon, mucha gente nada más lo interpreta como, pues libros que son apócrifos, que no son inspirados por Dios, y deuterocanónicos que no son inspirados por Dios. Nada más conocemos eso. No, que la Biblia de la religión tradicional tiene libros que no son inspirados por Dios. Por ejemplo, Macabeos, Tobías, sí, pero en realidad no tenemos un conocimiento así tal de cómo fueron constituyéndose la adición de los libros, ¿verdad? Y cómo es que se daba esa terminología de divinamente inspirados, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo creo que sí vale la pena meterse un poquito a, a ver todas esas cuestiones, eh, porque la verdad sí tenemos que estar, o sí debemos de tener ese conocimiento para darle más soporte a nuestra fe, ¿sí? Primero vamos a empezar. El significado de canon como tal es literalmente significa vara recta, de donde viene en sentido figurado lo que es una norma o una regla. Pero en sí, el significado de canon significa vara recta, una vara recta, ¿sí? Entonces, tuvo otras aceptaciones esta palabra como la verdad revelada, la regla de fe fue otra, índice o catálogo de libros sagrados también. Oficialmente reconocidos por la autoridad religiosa como normativos para los creyentes. O sea, estamos hablando ya que esto involucra a una autoridad, ¿sí? Y si involucra a una autoridad, tenemos que preguntarnos, pues, ¿quiénes formaban esa autoridad, verdad? ¿Sí? Canon es un término de origen cristiano, básicamente. Eso lo vamos a ver nada más en el ámbito cristiano, ¿sí? Pero al parecer una persona de nombre Prisciliano fue quien por primera vez usa canon como sinónimo de Biblia, ¿sí? O sea, canon es como un catálogo de libros, ¿sí? Pero Prisciliano fue una de las primeras personas que usaba el canon como sinónimo de una Biblia, que es un conjunto de libros, ¿sí? La cual consiste para los judíos en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para nosotros, ¿sí? Acuérdense que para los judíos ahorita, pues ellos no creen que el Mesías ya vino, ¿sí? Ahora sí que en términos genéricos o generales, canonicidad consiste en las razones que se dan para justificar la inclusión, fíjense bien, la inclusión de un escrito en el canon, la justificación, ¿sí? A ver, hermana Mical. De canonización lo utilizan sacerdotes con las imágenes cuando ellos autorizan que exaltar o no sé cuál sea el término a una imagen que ellos dicen es aceptable y utilizan el término canonizaron. Hace poco oí ese término ahí porque querían canonizar
Pues precisamente a uno de los papas, Juan Pablo II, querían canonizarlo, ¿verdad? Esa palabra la utilizaron ahí, pero vemos que está mal empleado ahí, o sea, lo que querían es hacerlo santo, Exacto, a eso querían llegar, pero exacto. como les comentaba ahorita, canon viene básicamente de algo, del significado vara recta. No es como se atribuye a santificar o agregar a una persona o darle el atributo de santo. Ah, Sí, es muy diferente. Sí. y ellos aplicaron como está aquí, como nos dices, hermano, establecidos por autoridades, Ujú. que aplicaron, ellos se tomaron ese atributo, esa autoridad para poder decir, esta persona la vamos a hacer santo porque nosotros tenemos la autoridad de. Ajá, exacto. Pero no, sí. Ahora, este, esta persona, Prisciliano, que fue quien usó el término de canon como sinónimo de Biblia, pues fue el primero. Dice la historia eso, ¿verdad? Sí. Acuérdense que hay muchas cosas que se siguieron pasando de boca en boca y de generación en generación por la etapa del oscurantismo. Sí, sí recuerdan esa etapa que la vimos, Sí, donde nada más la iglesia tradicional era la que tenía el poder y este, ellas vertía lo que quería que la gente conociera, ¿sí? No es como ahorita, ¿verdad? Ahora, hay un término que se les dice, que se usa. ¿Cuáles son los libros canónicos o el canon bíblico? Y la respuesta es los de inspiración divina, pero también hay unos que dicen, ¿cuáles son los de inspiración divina? Pues los canónicos. Pero esta frase de inspiración divina fue antes, mucho antes, o sea, fue primero que la palabra canon. La palabra canon apareció mucho después. O sea, es más vieja la palabra de la expresión de libros divinamente inspirados, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista histórico del canon, se requiere un criterio objetivo y empírico. Objetivo y empírico. Y consiste en un dictamen de las autoridades religiosas, ¿sí? Es decir, estas autoridades religiosas, más adelante vamos a ver cómo está constituido, pero básicamente está constituido por personas judías, por rabinos, ¿sí? Y créanme lo que es lo más acertado, ¿por qué? Porque de ahí es donde viene Jesús, ahí es donde se desenvolvió, donde los usos y costumbres donde Jesús estuvo viviendo, eh, 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 bueno, es lo más acercado, pues. O sea, no puede una persona escribir la historia de una nación si está fuera de esa nación. ¿Sí me explico? O sea, yo puedo explicar algo de Torreón porque yo vivo aquí, sé las costumbres, ¿verdad? Sé lugares, así como una historia bien clave que se usa había un estanque que se agitaba y que estaba lleno de enfermos. ¿Y qué era lo que pasaba ahí? que se sanaban, el estanque de Bethesda. Pero ¿cuál Sí, era la condición, hermana? el que entrara primero era el que se llevaba la sanidad. Cuando el ángel descendía y agitaba las aguas, el primero que tocara las aguas o descendiera al agua era sanado. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Entonces, eso ya estaba ahí. Era un lugar. Entonces, para que alguien escribiera acerca de ese lugar, debía haber nacido ahí. ¿Sí me explico? O ser de esa nación, conocer ese lugar. ¿Sí? Entonces, ¿quién más que rabinos o personas que vivieron ahí para escribir o para dictaminar qué libros debían ser
considerados como de inspiración divina. ¿Sí? Nada más que ellos, imagínense. Bueno, pues nosotros todavía ni estábamos ni en pañales ni nada, ¿verdad? Todavía andábamos ahí, todavía no estábamos ni conquistados, ¿verdad? Entonces, pero aquí los israelitas pues ya estaban ahí, viviendo, ¿verdad? Ya tenían mucho tiempo atrás, ¿sí? Ya tenían muchas costumbres, muchos lugares, ¿sí? Aquí fuimos conquistados, ¿en qué año? Cuando vino Hernán, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, ¿en qué año? 1492, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, cuando nos hablan de situaciones de años antes de Cristo, pues no, no, no sé en qué estaba pasando aquí en México. Entonces, pues sí, estos judíos o estos maestros de la ley, pues eran los más indicados, ¿sí? Ahora, este dictamen del que estoy hablando no era algo arbitrario, lo hacía este grupo de creyentes que formaban parte de una comunidad que se le atribuye un carácter sagrado especial. Acuérdense que todavía en el tiempo de Jesús el ser sacerdote tenía un cargo muy específico y muy especial, ¿sí? Entonces, pues ya vamos descubriendo un poquito la situación de que no cualquiera pudo haber, o sea, el soporte de por qué 66 libros y cuáles sí fueron y cuáles no fueron nada más así porque sí, sino se debió a, a un estudio meticuloso por personas especialmente escogidas para dictaminar qué libros podían estar incluidos en esta Biblia o en este canon. ¿Sí? Entonces, no fue nada más así. Acuérdense que Dios hace las cosas bien organizadamente, bien detalladamente y todo ¿cómo se llama? En orden. Cuando la esposa de Abraham, llamada Sara, muere, con las personas que vivía Abraham, le regalan una heredad y le dice, aquí está esta heredad, tómala y entierra a tu difunta, a tu muerta. Y dice, no, no lo puedo hacer así, la voy a comprar. No, hombre, no nos hace falta que nos des el dinero, te la regalamos, mira, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Abraham? Abraham pesa el dinero del valor de este terreno y se los da. Y hay una evidencia escrita de que ese terreno o esa heredad fue comprada por ese patriarca Abraham, ¿sí? Entonces, si ahorita lo lees tú y si una persona dice, no, es que esto nos pertenece a nosotros porque así, 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 perteneció a nuestros padres y viene de la descendencia de otro lado, vas a decir, no es cierto, mira, aquí está escrito que nuestro patriarca Abraham, ¿cómo se llama? Compró esta heredad a precio de tanto, ¿verdad? Y está escrito. Entonces, por eso legalmente tiene un peso esa escritura, ¿no? Aparte del conocimiento que nos puede dejar, también tiene un soporte legal, ¿sí? Entonces, por eso digo, Dios hace las cosas bien, ¿sí? Entonces, la canonicidad no significa, no solo significa un libro como de inspiración divina, sino que se le han incluido en un grupo de libros, es lo que les decía ahorita, ¿sí? Ahora, este grupo o comunidad se le denomina canon, a este grupo, canon, ¿sí? Ahora, existieron muchos materiales, aparte de la escritura, que fueron materiales de tipo folclórico o folclórica.
como fueron cantos, fueron poemas, que esos fueron mucho más hacia atrás, ¿sí? Acuérdense, un ejemplo viene en Éxodo 15. ¿Se acuerdan de eso? Éxodo 15, en la Reina Valera, hermana Mical o hermana Norma. Éxodo 15. Sí. Tengo las dos, hermano. Tengo las dos abiertas. Ah, a ver, la 1960. Éxodo 15, capítulo 1. Sí. Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel. ¿De ¿Sí? Israel? Sí, De sí. Israel. Este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque he pecado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grande tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que lo llevaste con tu poder a tu santa morada. ¿Continúo? No, hasta ahí, hasta ahí. Sí. Este canto es uno de los ejemplos, ¿verdad?, de Moisés, donde entonan este canto, y por eso dice que existieron poemas o cantos que fueron más antiguos que los escritos, ¿verdad? Entonces, ahora, otra cosa bien importante, que existieron libros que se perdieron, ¿sí? Hubo muchos libros que existieron antes de todo esto, pero muchos se perdieron, ¿sí? Uno de ellos es el libro de las guerras del Señor, ¿sí? Números 21, 14 y 15. Números 21, 14 y 15 dice, por esta razón, el libro de las guerras del Señor habla de la ciudad de Beeb en la región de Sufa, de los barrancos del río Arnón y de los barrancos que se extienden hasta los asentamientos hasta los asentamientos de Ar en la frontera de Moab. Aquí habla de ese libro, ¿sí? A ver, hermana Mical, Josué 10:13. A ver qué libro viene ahí que existió. Y Josué 10:13 Sí. dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Jacer. ¿Tiene una nota esa palabra ahí, hermana? Sí, Jacer. Déjame la busco. ¿Significa? No, hermano, la única anotación que viene es sobre lo que se detuvo, la acción que se detuvo, pero no Sí. hace ninguna anotación sobre el significado de Jacer.
Hacer significa el Aquí libro del justo, ¿verdad? dice citas del libro de Jacer, una colección de cantos en honor a los héroes de Israel. Dice, dice eso, dice 12:15, son citas del libro de Jacer, una colección de cantos en honor a los héroes de Israel. Eso es de lo que hablaba el libro de Jacer. Ok. Entonces, y básicamente lo que dice ahí es que habla de ¿qué dijimos, hermana? De cantos. De Sí, cantos. pero el texto, el 10:13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está esto escrito en el libro de Jacer, lo marca como pregunta. Sí, exacto. Sí, como pregunta, pero como una pregunta, es como una pregunta afirmando algo, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí. Y también eso mismo viene en 2 Samuel 1:18. Vamos a encontrar 2 Samuel 1:18. ¿Qué dice ahí? Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Sí. Esta parte de aquí, fíjense bien, es asombroso porque lo que sucedió aquí se le denomina en términos, estos cachorros, en términos, fíjense bien, en términos literarios, esto se le denomina una elegía. Elegía es cuando se habla de un lamento o de la muerte, de lamento por la muerte de alguien, ¿sí? Si se fijan, esto mismo, el libro es citado de Josué, es citado en Samuel. ¿Qué quiere decir? Que existió verdaderamente ese libro como tal. Por eso, este canto dice desde el verso 17 en 2 Samuel 1:17, el encabezado dice, canto de David por Saúl y Jonatán, que fue cuando murieron, ¿sí? Y a este género literario se le llama elegía, ¿sí? Entonces, aquí habla específicamente del dolor que sufrieron, de la muerte de Saúl. Dice, David compuso un canto fúnebre por Saúl y Jonatán y ordenó que se lo enseñaran al pueblo de Judá. Es conocido como el Cántico del Arco y está registrado en el libro de Jacer, o sea, el justo. ¿Sí se dan cuenta? O sea que en ese libro, bien, si lo empezaran a leer, ahí vendría también lo que pasó con el sol, ¿sí? Que se detuvo y que la luna también. ¿Sí me captaron? Sí. ¿Sí? Entonces, este trazo de esto significa mucho. ¿Por qué? Porque vemos que existieron muchos libros antes de lo que es la Biblia, existieron muchos más libros que se utilizaron, ¿sí? Y que venían pasándose de generación en generación, ¿sí? Y es asombroso esto. En verdad, yo no me había puesto a pensar en esta cuestión y sí existieron muchos libros. ¿Sí? Ahorita llevamos simplemente nada más 2. El primero, el libro de las guerras del Señor. El libro de Yacer, que se le llamó el justo, ¿sí? O sea, tenía ese significado, ¿sí? Ahora vamos a leer también, visiones de Ido el vidente, segunda de Crónicas 9:29. Segunda de Crónicas 9:29. ¿Sí? Sí, amén. A ver, hermana, ¿qué dice? Dice, los demás hechos de Salomón, primeros y postreros,
¿No están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en la profecía del vidente Idod contra Jeroboam, hijo de Nabat? ¿Sí? Vemos que existía otro libro también, ¿sí? Y me acuerdo de una película que me tocó ver donde todas las guerras las escribían. Y yo decía, ah, chis, ¿eso qué? ¿Para qué las escribían? No, es que sí era cierto. Me gusta ver muchas las películas medievales porque te traen muchas, bueno, es rico en muchas situaciones que uno no repara que se hacían en la antigüedad, ¿sí? Y cuando me tocó ver esto, cuando estuve estudiando ahora lo del canon y me tocó cruzarlo con esto, le digo, sí, cierto. Y los reyes vivían con esos libros y los pasaban y así seguían los libros existiendo, ¿sí? Ahora vamos a ver el libro de las historias de Salomón, Primera de Reyes 11:41. Dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Ahí está, otro libro, ¿verdad? No están escritos, o sea, como diciendo, o sea, acuérdense que no están escritos en el libro de Salomón. Eso es lo que nos dice, ¿sí? Ahora, otro es el libro de las crónicas de los reyes de Judá, que viene en Primera de Reyes 15:7. Primera de Reyes 15:7. Dice, los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? ¿Sí? Ese es otro libro, ¿sí? Y por último, vamos a ver otro ejemplo que es en Primera de Reyes 15:31. ¿Sí? Le voy a pedir aquí a mi hijo que lo lea. A ver, 15. Los demás acontecimientos del reinado de Nadab y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Ahí está otro libro que habla de las crónicas, ¿sí? Entonces, seguramente por todo esto que encontramos en la Biblia, seguramente existieron muchos libros que no ni siquiera se mencionan, ¿sí? Pero que también, sin darnos cuenta, a lo mejor pues pudieron haberse considerado aquí en la Biblia, ¿sí? Entonces, Sí. está llena de grande historia la Biblia. Ahora que fueron descubiertas en la cueva de Qumran, en esas 11 cuevas, les platicaba que unos beduinos como pastores de allá de qué lugar se encontraron estos rollos, estas tinajas con estos rollos en 11 cuevas y, y eran estos escritos. Entonces, sirvieron de mucho sustento para compararlos, para trazar comparaciones y ver qué tan genuinos eran. Y hubo una diferencia nada más como del 2%, ¿sí? Entonces, estos rollos, incluso déjenme decirles que se presume que fueron cuidados por esa población de llamados esenios, ¿sí? Los esenios, ¿sí? Que era un grupo de personas que vivían separados de la sociedad, vivían de una forma consagrada, bien drástica para el servicio de Dios, ¿sí? Y se presume que ellos fueron los que conservaron todos estos manuscritos, ¿verdad? Que ahorita están ¿cómo se llama? Están en Israel, en custodia, ¿sí? Y uno de los escritos más legibles es el de Israel, el de Isaías, ¿sí? Y curiosamente es el más citado en el Antiguo Testamento, es el con el que hacen más referencias, ¿sí? Pero es bien, bien importante toda esta información que se vertió en el descubrimiento de estos rollos, ¿verdad? ¿Sí?
Ahora, vamos a ver. Ya les dije que seguramente estos escritos, pues sagrados, posiblemente se incorporaron a la Biblia sin poder distinguirlo. Vamos a ver también un ejemplo de que posiblemente se haya tomado información de un libro que no se menciona, pero que sí hace alusión este libro. Vamos a ver Primera de Samuel 8, del 11 al 17. O sea, lo que venimos diciendo es que hubo escritos que existieron mucho más antes de la Biblia y que posiblemente pues fueron considerados en la Biblia, ¿sí? O sirvieron para traer un extracto de esos escritos y ponerlos en la Biblia, ¿sí? Entonces, vamos a ver 8:11, ¿sí que dice? Dice, esta es la Más fuerte. manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores, y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey, y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos, y se los dará a sus oficiales. Tomará una 10ª parte de su grano y de sus cosechas de uvas y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. ¿Sí? Ok. Ahora, lo que quiero que veamos aquí, hermanos, es lo siguiente. Fíjense bien. Aquí lo que Samuel está redactando son los fueros o las atribuciones que tenía un rey como una especie de constitución, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Samuel les estaba diciendo al pueblo de Israel, ¿saben qué? Si ustedes van a tener rey, les va a pasar esto, y entonces hace como un extracto de algo que ya estaba escrito y lo plasma en este capítulo 8 de Primera de Samuel y les dice, acuérdense, miren, esto es lo que les va a pasar, ¿sí? Ahora, hermana, Mical, prepare la lectura de Deuteronomio 17 del 14 al 20. Sí, listo. Sí, adelante. Dice, para cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley
y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Amén. Entonces, esta es la contraparte, si se dan cuenta. O sea, si quieren rey, hagan esto. Pongan uno de sus hermanos, que sea como quien dice judío, que no sea de Egipto. Hagan esto, miren, les empieza a decir de acuerdo a lo que Dios quería. Pero lo que dice Samuel es la contraparte. Ustedes quieren un rey, pero este rey les va a pedir a sus hijos, a sus hijas, les va a quitar el cierto porcentaje de la producción, todo lo mejor va a ser primero para él, van a construirle palacios, van a hacer esto, esto y esto, y tal parece que les empieza a dar la redacción de algo, de como un tipo de constitución de aquel entonces, ¿sí? Es por eso que les explicaba que posiblemente existieron muchos libros de los cuales hace mención la Biblia que introdujeron partes de esos libros y los pusieron ahí como parte de la redacción, ¿sí? Pero que ni siquiera sabemos que existieron, ¿verdad? ¿Sí? Ahora vamos a ver, ya estamos por concluir, el criterio que usaban los rabinos para declarar un libro como sagrado. Los criterios que usaban los rabinos para declarar un libro como sagrado. Esto es bien importante. Uno de ellos que consideraban un criterio que es estar escrito en hebreo o en arameo, ¿sí? Si en las manos llegaba un escrito que querían incluir al canon o al conjunto de libros llamado Biblia, a ver, espérame, ¿en qué idioma está? No, pues que está en francés, para atrás. Este no, porque uno de los requisitos era que estuviera escrito en hebreo o en arameo. Otro punto es haber sido escrito en el periodo entre Moisés y Esdras, ¿sí? Esto es bien importante porque había situaciones muy especiales. ¿Por qué situaciones muy especiales? A ver, déjenme decirles, situaciones muy especiales porque Esdras fue un escritor, ¿verdad? Empezó a estudiar mucho y conocía mucho acerca de todo lo que venía escrito de la Biblia, ¿sí? Ahora, hubo libros que se escribieron después de esto. Uno de ellos es Eclesiastés, otro de ellos es Proverbios. Pero ¿por qué fue considerado? Bueno, una de las razones por la cual fue considerado es que por la gran fama que tuvo Salomón de ser el hombre más sabio, ¿sí? Entonces, no fueron encajonados este grupo de judíos a decir, no, es que como no fue escrito entre Moisés y Esdras, pues no es considerado dentro del canon para incluirlo al conjunto de libros. Oye, pero viene de Salomón. Ah, sí, cierto. Y Salomón tenía buena reputación. Entonces, fueron incluidos, ¿sí? Otro punto bien importante es el dato de Esther. Si saben un dato particular ¿cómo se llama? De Esther, que no menciona la palabra Dios. Sí se acuerdan de ese dato, ¿verdad? O sea, ese libro no menciona la palabra Dios en todo el libro. Entonces, los rabinos, caían en un conflicto. O sea, oye, pues no menciona a Dios, ¿por qué vamos a incluir este libro, verdad? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que más bien los que lo rechazaban mucho fueron se le atribuye a los esenios que no consideraban a este libro como un libro canónico.
que debería de existir dentro del conjunto de libros. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, ese es el punto número 2, haber sido escrito entre el periodo entre Moisés y Esdras. Sí, pero si a ustedes les dicen, oye, no, hermano, pero es que estos libros de Eclesiastés y de Proverbios fueron escritos después, ¿por qué fueron incluidos en esta Biblia? Ah, pues por esta razón, porque los maestros o eruditos seleccionaron estos libros para incluirlos por su criterio y además porque tenía una reputación formidable Salomón por ser la persona más sabia que ha existido en el mundo. ¿Sí? Esa es la razón. Y número 3, estar asociado con un personaje notable de la historia judía, como Moisés, como David o como Salomón. Esos son los tres criterios que usaban los rabinos. Ahora fíjense bien, para que quedaba formalmente constituido el canon hebreo, o sea, la Biblia, se requería un dictamen de las autoridades religiosas, en este caso del judaísmo, ¿sí? Este dictamen se produjo en Yavné, Y-A-B de bueno, N-E-H, Yavné. Y esta es una población ubicada en la costa del Mediterráneo, entre Jope y Asquelón. Ahí es donde se produjo ese dictamen. Yo no lo tenía en el radar, ¿sí? Pero este lugar existe, ¿sí? Y fíjense bien, ahí en ese lugar, después de la caída de Jerusalén en el año 70, cuando fue destruido Jerusalén, un cuerpo de maestros de la ley establecido con permiso de los romanos por el rabí. Hay un nombre de un rabí que encabezó esto, llamado Yohanan, Y-O-J-A-N-A-N, Yohanan Ben de B grande E-N, Sakai. Este es el rabino que encabezó todo esto, ¿sí? En ese tiempo, ¿sí? Entonces, esto del canon bíblico tiene toda su chiste, pues, no quise decir su chiste, pero tiene sus bemoles, tiene su historia y tiene sus razones de por qué cada libro y todo eso. Pero lo que yo hice, o sea, tal vez esto no lo van a encontrar en internet así como algo lo entro y lo consulto y aquí está, ¿no? Sí viene en un libro de hace años, pero es bien importante tener el conocimiento de todo esto porque sabemos que no solamente la Biblia viene así como un libro que se fue pasando así, ya, ¿verdad? ¿No? Sino que tiene una razón de ser cada uno de los libros y cada uno de los libros fueron debidamente analizados y la autoridad, en este caso la autoridad religiosa, no nada más dio no nada más dijo no, sino que dio su autorización, ¿sí? Para que fueran incluidos en este canon, ¿sí? Entonces ya esta palabra pues ya está un poquito más develada, ya está un poquito más accesible para nosotros en estos tiempos, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos no era tan fácil, ¿sí? Y sí ha habido muchos, no sé si hayan escuchado, por ejemplo, que el libro, el Evangelio de Judas, o sea, que existieron todos esos tipos de libros, pues a lo mejor posiblemente existieron, ¿verdad? Pero no fueron incluidos porque un grupo de personas con el conocimiento amplio determinaron que no y tuvieron sus razones, ¿sí? Entonces, pero que el libro prohibido, que Jesús, que no quiso que lo sacaran, no, ya son puras cosas que vienen ahí,
de perspicacia para que nos llamen la atención y ver esos tipos de programas, pero sí debemos de tener cuidado con todo eso, ¿verdad? ¿Algún comentario, hermana Mical? No, hermano, sí está todo entendido. De todo nos nutre, hermano, todo suma, todo. Yo no tenía idea de nada de esto, la verdad. No desconocía todo lo que me enseñaste, hermano. Sí. Pero sí, ahora que no lo hiciste ver, sí veo que es muy importante, o sea, estudiar todo a fondo. Como decía el hermano René, o sea, no nada más falta, no nada más es disponernos, sino prepararnos. Y Exacto, sí, todo esto suma, hermano, todo esto suma y no tenía idea, la verdad. sí. Para mí es muy enriquecedor. No, qué bueno, hermana, porque yo todo el tiempo que tengo de cristiano y yo no podía entender este libro del canon y yo no sabía qué era y lo leía y no, apenas, hermana, pero porque esto nos ha servido de estarnos metiendo a estudiar, tanto ustedes como nosotros, nos vamos preparando y vamos entendiendo un poquito más. Y yo ayer le decía a mi esposa, no, me estoy dando cuenta que no sé nada, porque apenas abro una puerta y se abren y al abrir esa puerta están otras miles de puertas más. Y digo, caray, no. Otra vez como un granito de arena. Exacto. Pero bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Sí. Sí.